Bueno, y vamos a enlazarnos en estos momentos con nuestra compañera Saray Mariscal. Ella se encuentra pues a las afueras de esta escuela. ¿Qué sucede ahí? ¿Cómo se ha desarrollado pues toda la investigación? ¿Qué es lo que pasa en este plantel? Vamos contigo, Saray. Cuéntanos qué es lo que pasa. Adelante con tu reporte. Muy buenos días. ¿Qué tal, Alejandro Enrique? Muy buenos días. Me encuentro afuera del plantel Oriente del Colegio de Ciencias y Humanidades de la Universidad Nacional Autónoma de México. Recordemos que el día de ayer se registró el lamentable asesinato de una alumna de 18 años. Su nombre era Aide Mendoza, que cursaba el sexto semestre aquí, justamente en este plantel. Ayer mismo, la máxima casa de estudios emitió una información donde decía que este día se suspendían clases en este lugar para que las autoridades pudieran realizar las labores periciales conducentes, y pues aquí estamos, no hay alumnos dentro de la institución. Sin embargo, pues siguen las investigaciones. Ayer mismo la Procuradora General de Justicia de la Ciudad de México, Ernestina Godoy, dio a conocer que ya se había abierto la carpeta de investigación sobre este hecho, que se iban a llamar a testificar tanto a los alumnos como el profesor que se encontraban en el momento que se registraron los hechos, y también se esperaba el resultado de la autopsia para determinar cuál había sido el arma que había cesado de la vida a Aide Mendoza, de 18 años de edad. Lo que te puedo comentar es que se ha anunciado a través de las redes sociales que se van a llevar a cabo varias asambleas en varias facultades, que iniciarán desde las 10 horas y concluirán aproximadamente entre las 2 y 4 de la tarde. Esta es la información que tenemos hasta el momento. Alejandro Enrique, gracias y muy buenos días.